Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos y que, francamente, nos tiene a todos al borde del asiento. Hablamos de la supuesta *** guerra de Ex-Andercel vs Kerem Bürsin. La venganza ha comenzado, *** sí, han leído bien. Esa pareja que nos robó el corazón en pantalla y que, al parecer, también nos va a dar mucho de qué hablar fuera de ella. Prepárense porque vamos a desgranar cada detalle, cada rumor y cada pista que nos pueda llevar a entender qué está pasando realmente en la vida de estos dos actores turcos tan queridos. Si son fanáticos de las historias de amor, de los dramas y, por supuesto, de las estrellas de las teleseries turcas, este vídeo es para ustedes. Y antes de que nos lancemos de lleno en este torbellino de especulaciones, si aún no lo han hecho, les invito de todo corazón a que le den ese botoncito rojo de *** suscribirse *** y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros nuevos vídeos. Nos ayudan un montón y así nos aseguramos de que no se queden afuera de ninguna de nuestras conversaciones. Así que, ¿qué es esto de la guerra de ex y la venganza? Pues como muchos de ustedes sabrán, Andercel y Kerem Bürsin no solo fueron una pareja en la exitosa serie Sen Kalkam, sino que su romance traspasó la pantalla y se convirtió en una de las parejas más icónicas y seguidas a nivel mundial. Nos regalaron momentos de ensueño, viajes, publicaciones llenas de amor y, en general, la ilusión de que su historia era tan mágica como la que veíamos en televisión. Sin embargo, como suele ocurrir en este mundo del espectáculo, las relaciones, por muy sólidas que parezcan, a veces llegan a su fin. Y el final de la relación entre Ande y Kerem, aunque anunciado con cierta calma, parece haber dejado algunas secuelas, o al menos eso es lo que sugieren los últimos acontecimientos y los intensos rumores que circulan. La pregunta clave es, ¿ha comenzado realmente una venganza? ¿Qué tipo de venganza podría ser esta? ¿Es una batalla mediática, una competencia profesional, o algo mucho más personal? Vamos a analizar las piezas del rompecabezas. Primero, centrémonos en Andercel. Después de su ruptura, Ande ha estado increíblemente activa en su carrera. Ha lanzado proyectos que la han posicionado aún más como una estrella internacional. Recordemos su papel en Hukum Suz, o su más reciente protagonismo en Bambaşka Biri, donde comparte pantalla con uno de los galanes más codiciados, Burak Deniz. Las críticas para ella han sido excelentes, mostrando una madurez actoral impresionante y consolidando su estatus como una de las actrices más talentosas y demandadas de Turquía. Y aquí es donde empiezan las teorías. ¿Está Ande utilizando su éxito y su nueva proyección para demostrar que puede brillar igual o más sin Kerem? ¿Es cada nuevo proyecto exitoso, cada campaña publicitaria que la pone en el ojo del huracán mediático, una forma de mandar un mensaje? La industria del entretenimiento es competitiva por naturaleza, y en el caso de exparejas que fueron tan mediáticas, la tentación de superar al otro en éxito profesional es casi inevitable. Algunos rumores sugieren que Ande, con su enfoque en su carrera y su vida personal cada vez más privada pero al mismo tiempo muy visible a través de las redes sociales, está proyectando una imagen de fortaleza e independencia. Las fotos que comparte a menudo en destinos exóticos o en eventos de moda de alto nivel sugieren una vida plena y exitosa, lo que para algunos podría interpretarse como una sutil pero poderosa respuesta a la ruptura. Por otro lado, tenemos a Kerem Bürsin. Él también ha estado trabajando duro. Su participación en proyectos como Mavi Surgun y sus diversas apariciones públicas lo mantienen en el radar. Sin embargo, la narrativa que rodea a Kerem, al menos en comparación con la de Ande, a veces se enfoca más en su vida amorosa pasada y presente, en lugar de solo en sus logros profesionales. Y es aquí donde entra la parte más jugosa de la supuesta venganza. Se rumorea, y ojo, son solo rumores, que Kerem no ha tomado la ruptura tan bien como Ande aparenta. Algunos reportes en medios turcos y foros de fans sugieren que Kerem podría estar sintiéndose un poco desplazado. ¿Por qué? Bueno, Ande no solo ha seguido adelante profesionalmente de manera espectacular, sino que también se le ha vinculado sentimentalmente con otras personas, siendo el famoso cantante de música pop, Atakan İlkal, uno de los nombres que más ha sonado. Estas nuevas relaciones, o al menos los rumores de ellas, sumadas al imparable ascenso de Ande, podrían estar generando una cierta incomodidad en Kerem. La idea de la venganza podría venir por varios frentes. Una posibilidad es una venganza pasiva-agresiva. Quizás Kerem, al ver el éxito continuo de Ande y su aparente facilidad para rehacer su vida,
sienta la necesidad de hacer algo para recuperar la atención o para demostrar que él también está progresando y no se ha quedado atrás. Esto podría manifestarse en decisiones profesionales específicas, en declaraciones públicas ambiguas o incluso en un cambio de actitud perceptible. Otra teoría, quizás más especulativa, apunta a que la venganza podría ser una forma de competir por la atención mediática. Cuando una pareja rompe, especialmente una tan famosa, los medios y los fans tienden a seguir cada uno de sus pasos. Quien sea que logre captar más atención positiva, o quien parezca estar más feliz y exitoso, a menudo se lleva el trofeo de la narrativa post-ruptura. Si Kerem siente que Ande está dominando esa narrativa, podría estar buscando activamente formas de reequilibrar la balanza. Hay quienes mencionan ciertas publicaciones en redes sociales de Kerem que podrían interpretarse como indirectas. Comentarios crípticos, canciones que elige compartir, o incluso la forma en que interactúa con otras actrices en eventos. Estos son, por supuesto, actos de interpretación, pero en el mundo de la farándula, los fans son detectives expertos y buscan significado en cada detalle. Además, no podemos ignorar el factor de las bases de fans. Tanto Ande como Kerem tienen seguidores incondicionales que a menudo se polarizan después de una ruptura. Los fans de Ande defienden su independencia y éxito, mientras que los fans de Kerem pueden sentirse protectores y buscar justificar sus acciones o desviar la atención de posibles errores pasados. Esta división de fans puede intensificar la percepción de una guerra, donde cada bando busca la victoria para su ídolo. Ahora, seamos realistas. ¿Qué significa realmente la venganza ha comenzado? Es probable que no estemos hablando de un complot elaborado al estilo de Hollywood. Más bien, es probable que sea una combinación de orgullo herido, la necesidad de demostrar valía en una industria competitiva y quizás un poco de resentimiento residual. Es el instinto humano de querer probar que uno está bien, que uno ha superado la adversidad y que, de hecho, está prosperando. ¿Podría ser que Ande esté lanzando indirectas sobre cómo se sintió en la relación o durante la ruptura? Algunos de sus roles recientes han explorado temas de empoderamiento y superación de relaciones tóxicas, lo que algunos fans ven como un reflejo de su propia experiencia. Y aunque esto es pura especulación, es el tipo de interpretaciones que alimentan el morbo y la conversación. Por otro lado, si Kerem está sintiendo la presión de la narrativa y el éxito de Ande, podría estar tomando decisiones profesionales que busquen desmarcarse, o incluso que sean una respuesta directa. Quizás elegir un papel con una temática opuesta, o buscar colaboraciones que lo hagan destacar de una manera diferente. Lo que sí es innegable es que la ruptura de Ande Erçel y Kerem Bürsin ha generado un debate enorme. Los fans siguen divididos, los medios siguen buscando la primicia, y cada movimiento de estos dos actores es escrutado al milímetro. La venganza en este contexto se convierte en una metáfora de la competencia post-ruptura, de la necesidad de demostrar al mundo, y quizás a uno mismo, que se puede seguir adelante y triunfar. Consideremos la posibilidad de que ambos estén simplemente enfocados en sus carreras y que la idea de una guerra sea una invención de la prensa y de los fans. Es muy posible. Ambos son profesionales y probablemente deseen lo mejor el uno para el otro, o al menos, que la situación no afecte negativamente sus carreras. Sin embargo, es difícil negar que la dinámica entre exparejas famosas siempre genera un interés especial. Pensemos en los elementos que alimentan esta narrativa. Primero, la intensa conexión que los fans sintieron con ellos como pareja en Senkalkam. Verlos juntos en la vida real era la continuación de esa historia de amor ficticia, y su ruptura fue, para muchos, como el fin de un cuento de hadas. Segundo, la naturaleza pública de sus vidas. Como figuras públicas, sus acciones y relaciones están bajo constante escrutinio. Cualquier cosa que hagan o digan, o que se rumoree que hagan o digan, se amplifica exponencialmente. Tercero, la industria del entretenimiento turca es conocida por sus dramas, tanto dentro como fuera de la pantalla. Las rivalidades, las amistades complejas y las relaciones a menudo turbulentas son parte del tejido de este mundo. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿ha comenzado la venganza? Si entendemos venganza no como un acto malintencionado, sino como un impulso por demostrar superioridad, por recuperar el protagonismo, o por sanar y avanzar de una manera que sea visible para el mundo, entonces sí, podríamos decir que algo de eso está ocurriendo. Ande está claramente en un momento cumbre de su carrera, proyectando una imagen de éxito y determinación. Kerem, por su parte, está en una fase de consolidación y adaptación, y cualquier movimiento que haga será interpretado bajo él.
Prisma de su pasado con Ande. Quizás la verdadera venganza sea el éxito individual. Quizás sea la capacidad de cada uno de ellos para construir una carrera sólida y una vida feliz, independientemente del otro. Y en ese sentido, ambos están en camino. Ande con su imparable ascenso y Kerem, con su trayectoria constante y su talento reconocido. La belleza de esta supuesta guerra radica en que nos da material para debatir, para especular y para seguir de cerca las vidas de dos personas que admiramos. Nos recuerda que incluso las estrellas más brillantes tienen sus altibajos, sus dramas personales y sus luchas. Y que al final la resiliencia y la capacidad de seguir adelante son las verdaderas victorias. ¿Qué creen ustedes? ¿Es solo un invento mediático, o hay una corriente subterránea de rivalidad y venganza entre Ander Cell y Kerem Bürsin? Me encantaría escuchar sus opiniones. ¿Creen que uno está intentando superar al otro? ¿O simplemente están enfocados en sus carreras? Dejen sus comentarios abajo, quiero leer todas sus teorías. Y antes de irnos, quiero agradecerles de corazón por acompañarme en este análisis lleno de intriga y especulación. Ha sido un viaje fascinante desmenuzar los rumores y las pistas. Si disfrutaron de este vídeo y les pareció interesante, por favor, denle un asterisco me gusta asterisco, compartan este contenido con sus amigos y, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Adiós.